Te voy a contar cómo, por primera vez desde que existen los aviones, un país decidió vaciar su propio cielo. No por guerra, ni por terrorismo, ni por una falla de software, sino por algo mucho más antiguo: la respiración electromagnética del Sol. Es la historia de un hombre que tuvo que apagar el tráfico aéreo de una nación entera sabiendo que aún así tal vez no sería suficiente. Su nombre es Richard Hale. Cuando Richard Hale salió de la reunión en la Casa Blanca, el eco de la pluma presidencial todavía le retumbaba en la cabeza. Sabía que ese papel recién firmado no era una orden más. Era el permiso oficial para hacer algo que ningún administrador de la aviación civil había querido imaginar nunca. Mientras cruzaba el pasillo alfombrado, con fotos de aviones históricos despegando bajo cielos despejados, ya no estaba allí. Mentalmente, ya estaba en el centro de operaciones de la Administración Federal de Aviación en Washington, el lugar donde el país ve y ordena su propio cielo. En el estacionamiento lo esperaba un auto sin sirenas ni escolta. Para cualquiera, era solo otro funcionario regresando a trabajar tarde. En realidad, iba camino a activar el protocolo más agresivo que la aviación civil moderna puede conocer. El edificio del centro de operaciones no tenía encanto, pero sí un propósito: vigilar el cielo. Al entrar, Richard cruzó puertas automáticas y se sumergió en una sala de pantallas, mapas y voces en frecuencia constante. El murmullo de controladores y técnicos llenaba el aire como un enjambre disciplinado. En una sala anexa lo esperaban dos personas. Laura Kim, jefa de operaciones de tráfico aéreo, tenía ojeras de demasiados turnos seguidos, pero sostenía la tableta con pulso firme. Su mundo eran los flujos, saber dónde está cada avión, a dónde va y qué pasa si una trayectoria se rompe. A su lado, Carlos Méndez revisaba diagramas de redes y sistemas. Ingeniero en navegación, conocía cada radar, cada antena y cada radiofaro que sostiene el esqueleto invisible por el que se mueven los aviones. Pensaba en lo que los pasajeros nunca ven: voltajes, redundancias, puntos únicos de fallo. Richard cerró la puerta. Por primera vez en su carrera, habló sin rodeos. Lo que les voy a pedir no está en ningún simulacro. Nadie hizo bromas. Nadie preguntó si estaba exagerando. Esa noche no quedaba espacio para el cinismo. Sobre la mesa dejó el informe que acababa de recibir: tormenta solar extrema, posible evento tipo Carrington o mayor. Impacto previsto el lunes a las 4 de la tarde. Apagón nacional programado al mediodía. Tenemos 40 horas. El presidente va a apagar el país antes de que lo haga el sol. Nuestra tarea es que, cuando eso ocurra, no haya un solo avión en el aire sobre Estados Unidos, y que los que estén en tierra no se conviertan en chatarra electrónica. El reloj marcaba las 22:31 del sábado cuando pronunció la frase que cambiaría el mapa entero. Activamos Escatana. Ahora. Escatana, el plan de seguridad del tráfico aéreo y las ayudas a la navegación, se diseñó en la Guerra Fría para cuando un enemigo humano quisiera borrar ciudades del mapa. Esta vez no había enemigo humano. Pero el cielo se había vuelto hostil igual. Desde fuera, solo fue un hombre diciendo el nombre de un protocolo. Desde dentro, fue el momento en que el país empezó a despegar de su normalidad. La primera orden salió en minutos, no en horas. Richard se inclinó sobre el micrófono del Centro Nacional de Operaciones y habló con la voz más estable que pudo. A partir de este momento se declara Ground Stop nacional. Ningún vuelo civil despegará de ningún aeropuerto de Estados Unidos hasta nueva orden. Repito, ningún vuelo despega.
El mensaje viajó por redes internas, pantallas de despacho y radios de torre. Desde Anchorage hasta Miami, la frase "Cleared for takeoff" desapareció. En su lugar, una sola idea: "Departure on hold". Los aviones que rodaban hacia pista frenaron. Los que esperaban en puerta quedaron inmóviles. Algunos pilotos preguntaron qué ocurría. Otros no preguntaron nada. Ya habían vivido el 11 de septiembre y reconocían el tono de una emergencia que todavía no se explica por televisión. Laura miró el gran mapa del país, lleno de puntos de luz que representaban vuelos. En un día normal, de 5 a 7,000 aviones al mismo tiempo. Esa noche era menos, pero seguía siendo demasiado. Si nadie despega desde ahora, para el amanecer del domingo, la mayoría de los vuelos domésticos ya estarán en tierra. El problema es lo que viene de fuera. Carlos lo confirmaba en otra pantalla. Rutas transoceánicas, vuelos sobre el Atlántico, el Pacífico y el Ártico. La ionosfera ya está agitada. La radio de alta frecuencia va a volverse inestable. Y el GPS va a empezar a mentir. Richard no necesitaba una clase completa de clima espacial. Sabía lo justo. En una tormenta severa, los aviones lejos de tierra pierden justo lo que más necesitan: comunicaciones limpias y navegación precisa. Empezamos por las rutas polares. Ni un solo vuelo sobre el Ártico. En minutos, los vuelos que cruzaban el techo del mundo empezaron a desviarse hacia latitudes más bajas, aunque eso significara horas extra de vuelo y combustible. A los que aún no cruzaban la mitad del Atlántico o del Pacífico se les dio una orden clara: regresar. Girar sobre océanos negros y volver a un aeropuerto de origen o alterno. Los que ya habían cruzado el punto de no retorno recibieron otra instrucción: descender de altitud para reducir la exposición y dirigirse al primer pedazo de tierra viable. Gander, Halifax, las Azores, Hawái, bases aéreas que la mayoría de los turistas jamás nombrará bien. Horas después, hacia las 4 de la mañana del domingo, el mapa lo confirmaba. El cielo sobre Estados Unidos empezaba a despejarse. No había nuevos despegues. Los controladores trabajaban al límite. Voces apretadas, pero sin caos. Los protocolos de emergencia no estaban pensados para un evento así, pero se estiraban hasta casi romperse. Richard no había dormido desde el viernes. Tampoco pensaba hacerlo mientras quedara un solo avión en el aire. Para el mediodía del domingo, el cielo estaba casi vacío. El problema dejó de estar arriba y cayó a la tierra. Los aeropuertos no están diseñados para que todo llegue y casi nada se vaya. Su lógica es el flujo, no la acumulación. Ese día, la lógica se quebró. Los reportes llegaban uno tras otro. Atlanta, Chicago, Dallas, Los Ángeles. ¿Se están quedando sin puertas? Advirtió Laura. Los aviones aterrizan, ruedan y no hay dónde estacionarlos. Richard autorizó una medida que rara vez se usa a gran escala: convertir pistas de rodaje y algunas pistas secundarias en estacionamientos gigantes. Los aviones se acomodaron uno detrás de otro, cola casi tocando nariz, guiados por vehículos diminutos entre fuselajes cada vez más apretados. Dentro de las terminales, la historia era otra: pasajeros varados, anuncios vagos sobre condiciones operativas extraordinarias, maletas sin destino, familias durmiendo en el suelo. Para el público era un problema técnico más. En el centro de operaciones, el mapa mostraba algo casi imposible. Un país acostumbrado a vivir con el cielo lleno, ahora casi sin tráfico. Si alguien viera esto sin contexto, susurró Laura. pensaría que estamos en guerra. En la guerra, al menos sabes quién dispara.
respondió Carlos. Richard no contestó. Miraba otra lista. El número de aeronaves estacionadas, por modelo y por aeropuerto. Sabía que aterrizar era solo el primer acto. El siguiente sería menos visible, pero igual de crítico. Esa noche, los aviones ya no eran puntos en el mapa, sino siluetas inmóviles bajo luces de plataforma. Desde lejos parecían seguros. Desde la física eran otra cosa. Estructuras metálicas llenas de sistemas electrónicos sensibles, conectados por costumbre a una red eléctrica que pronto se convertiría en trampa. Carlos proyectó el esquema de un avión moderno. Docenas de nodos, cada uno una computadora, un sensor, una unidad de potencia. Si dejamos cualquiera de estos sistemas alimentados cuando lleguen las corrientes inducidas, explicó, la inducción electromagnética puede freír las fuentes de poder y la aviónica. Es como dejar un ordenador enchufado durante una sobretensión gigante. No había personal de mantenimiento suficiente para recorrer miles de aeronaves una por una antes del mediodía del lunes. La única forma de llegar, dijo Carlos, es cambiar de manos. Los pilotos conocen la secuencia de apagado total. No es lo ideal, pero es viable. Laura lo tradujo en lo que más importaba: instrucciones claras. No apaguen todo, sino pasos concretos y breves. Cortar alimentación externa del aeropuerto, apagar la unidad de potencia auxiliar, asegurar que el avión esté correctamente conectado a tierra, poner los interruptores maestros de batería en corte y verificar que ninguna luz quede encendida. Richard tomó el micrófono de los canales internos con las aerolíneas. Directiva obligatoria. Todas las tripulaciones que completen su último vuelo antes del apagón programado deberán ejecutar el protocolo de apagado total antes de abandonar la aeronave. No se delega. El avión debe quedar completamente inerte. Los mensajes salieron codificados. En cabinas de todo el país, pilotos agotados recibieron la orden. Algunos bufaron. Otros solo asintieron. En un aeropuerto de Texas, un comandante se quedó mirando la cabina unos segundos antes de empezar la secuencia. «Nunca he apagado un avión así», murmuró. «Se siente como si lo estuviéramos enterrando». En Denver, una capitana siguió los pasos uno a uno hasta que el panel quedó completamente oscuro. Apoyó la mano sobre el respaldo de su asiento, como quien se despide de un colega. El lunes amaneció gris en la costa este. A simple vista, nada parecía extraordinario. La gente seguía con su rutina, aún con electricidad, aún con señal en el teléfono. Ya casi no quedaban vuelos en aproximación. El cielo estadounidense estaba, por decisión propia, prácticamente vacío. Faltaba un paso más, apagar los ojos que lo vigilaban. Carlos miró el panel de la red de radares y ayudas a la navegación. «Es hora de apagar los radares», dijo. Los radares, primarios y secundarios, son los ojos del sistema. En una tormenta geomagnética severa, esas antenas pueden convertirse en antenas para rayos, para corrientes que sus receptores no están diseñados para soportar. Richard conocía el argumento. Eso no hacía más fácil pronunciar la orden. A las 11, tiempo del este, toda la red de vigilancia queda apagada, dijo. Ni un radar recibiendo la tormenta. La instrucción se distribuyó a los centros de control. Supervisores avisaron a sus equipos. A las 11 en punto, manos entrenadas se alargaron hacia interruptores que rara vez se usan todos al mismo tiempo. Uno a uno, los sistemas de radar empezaron a apagarse. Algunas pantallas se fueron vaciando lentamente, otras de golpe.
Las frecuencias de radio se mantuvieron abiertas un poco más, por si algún piloto despistado necesitaba orientación, pero en esencia, los ojos electrónicos del cielo se habían cerrado una hora antes de que el país empezara a desenchufarse. Richard vio llegar las confirmaciones. Radares fuera de servicio, antenas en modo seguro, ayudas a la navegación apagadas. No sintió alivio. Sintió algo más parecido a estar en un edificio después de haber quitado todas las cámaras, esperando el terremoto. Los últimos minutos antes del mediodía no se vivieron con cuentas regresivas dramáticas ni discursos heroicos. Hubo trabajo y silencio. Laura revisó por última vez los reportes de flota. Número de aeronaves en tierra, distribución por aerolínea, porcentaje de protocolos de apagado confirmados. Sabía que era imposible que todo estuviera perfecto. Algún avión ligero seguiría conectado en un aeropuerto pequeño. Algún interruptor quedaría mal posicionado. Pero también sabía que nunca antes se había intentado algo tan amplio en tan poco tiempo. Hicimos lo que era físicamente posible, murmuró. Carlos actualizó el estado de los sistemas. Algunas instalaciones ya estaban en generadores. Otras estaban a segundos de ser desconectadas por la orden presidencial. El resto le pertenece al sol, dijo. Richard permanecía de pie, con las manos sobre la mesa central, mirando el reloj. A las 11:58, una notificación silenciosa apareció en una pantalla. La red eléctrica empezaba a desconectarse de forma controlada. No era un apagón caótico. Era algo más inquietante. Un país apagándose a sí mismo, pieza por pieza, para evitar que la tormenta rompiera lo que no se puede reemplazar rápido. Las luces del centro parpadearon al cambiar a energía de respaldo. No fue un corte total, pero sí un recordatorio. Lo que mantenía viva esa sala ya no era la red pública, sino generadores con combustible limitado. La normalidad había terminado. Nadie habló cuando el reloj marcó las 12. Solo se instaló un silencio denso, el de quienes saben que a partir de ese segundo, la suerte está echada. La región activa que una heliofísica había bautizado como Sekhmet se alineaba con el campo magnético terrestre, preparando el golpe que pondría a prueba cada una de esas decisiones. El mundo creía que el tráfico aéreo se había detenido por cuestiones técnicas. Yo sé que lo que se detuvo fue algo más profundo. La confianza ciega en que siempre habrá un avión cruzando el cielo. Yo soy el testigo, y estaré aquí para contarte lo que ocurrió cuando Sekhmet dejó de ser una amenaza invisible y se convirtió en el impacto que apagó por un tiempo el mapa entero.